cómo hacía primero la niña Teresa Martín y después la religiosa Sor Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz, sus ejercicios espirituales. En Francia, como en casi ningún país, se dice así. Esto lo decimos en España, que es la patria del fundador de los ejercicios, San Ignacio de Loyola. Pero en realidad solo son ejercicios cuando se sigue el esquema ignaciano. Si no, hay que hablar de retiro espiritual, denominación que nosotros reservamos para cuando es solo un día. Pero en realidad lo que hacemos es eso, un retiro de 8 o 10 días. Retraite se llama en francés, o también recolección, una recolección, o sea, un recogimiento, un retiro, desierto, dicen algunos ahora. Ojalá lo sea de verdad y ojalá hagamos honor a esta nomenclatura. Tanto si hablamos de ejercicios espirituales como si nos referimos a retiro espiritual. Porque el título completo que da San Ignacio es este: ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar la vida sin determinarse por afección alguna que determinada sea. O sea, una serie de entrenamientos, de esfuerzos, de ejercicios para liberarme y hacer saltar los cepos y candados y cadenas que durante el año se han ido posesionando de mi alma, en forma de criterios propios, de juicios inamovibles, de cansancios, de rutinas y atolondramientos, de búsquedas de mí mismo. No, ejercicios espirituales para vencer a sí mismo y ordenar la propia vida, o sea, poner otra vez cada cosa en su sitio, sin determinarme por nada, indiferencia, libertad, desapropio, dirá San Juan de la Cruz, desancillar para buscar a Dios, o sea, desesclavizarme, soltar las amarras, tanto da si el hilo es delgado como grueso. El ave no volará en tanto no lo corte. Por otra parte, si se habla de retiro, ya la palabra de suyo es suficientemente expresiva. El que se retira es que se quita de en medio, se esconde, se va a buscar la soledad. ¿Y esto puede hacerse cuando se vive en comunidad? Puede hacerse relativamente, pero claro que puede y debe hacerse, y no solo en los días de retiro anual, sino todos los días del año, porque nuestra vida no solo es de ser monja, sino ermitañas, dice la Santa Madre. Ay de la que viere en sí deseos de salir afuera. ¿Y cuál es el termómetro? De la verdadera vocación y la identificación gozosa con ella y la plenitud en su vivencia y, por tanto, la producción de obras aunque yo no las vea. El termómetro es amor a la celda y al silencio, ocultamiento, mortificación constante de la curiosidad. Esto es retiro. Y esto es lo que, como se va olvidando y aflojando, se busca recuperar en unos días especialmente diputados para ello en el año. 10 días como fueron los que con la Santísima Virgen estuvieron los apóstoles
esperando al Espíritu Santo. Pues Teresita nos habla de sus experiencias de ejercicios desde niña en la abadía pensionado de las benedictinas. Y habla del dulce recuerdo que le dejan esos ejercicios. Hay que considerar que era un sacrificio no pequeño para una niña tan sensible y tan enfamiliada arrancarse por primera vez del hogar, sus queridos bisonets, y tener que dormir en la abadía de las benedictinas. Pero escribirá en la historia de un alma que la dicha inefable de aquellos pocos días pasados a la espera de Jesús, porque eran ejercicios preparatorios a la primera comunión, me compensó abundantemente. No creo que se puedan saborear estas alegrías en otra parte que en las comunidades religiosas. ¿Cómo saborea vuestra caridad la alegría de vivir en una comunidad religiosa? ¿O lo experimenta más bien como un peso? Porque peso es el que ha de soportar la pobre gente del mundo. Pero quien vive en una comunidad religiosa, si se aprovecha de todos los medios que en ella tiene de santificación, si no anda buscándose a sí misma y empequeñeciendo lo que es grande, si no se va mermando psicológica y afectivamente, sino que crece en su espíritu al mismo tiempo que en su entendimiento y en su voluntad, esa persona experimenta una realización muy gozosa que la va plenificando. Y es para ella una dicha inefable esperar a Jesús con la lámpara encendida, sin dormirse, sin adocenarse, sin aburrirse, que es aburrarse, sin acostumbrarse, esperar a Jesús. Esto es lo que se hace en un convento, en una casa de Dios, y en este caso en una casa de María, como es el Carmelo. Y esto se hace especialmente en los ejercicios espirituales. Y escribirá un poco más abajo Teresita: durante estos ejercicios pude comprobar que era una niña mimada y rodeada de cariño como pocas en el mundo, sobre todo entre las niñas huérfanas de madre. Esto lo dice refiriéndose a las delicadezas entrañables de su Santo Padre, a los cuidados y desvelos tan femeninos y tan tiernos de sus hermanas en una casa en que se vivía en Dios. Pero esto lo podemos decir cada uno de nosotros. Ojalá al final de estos días, si es que hemos garabateado algún apunte en alguna hoja suelta, o aunque no escribamos nada, pero podamos recordar esta frase: durante aquellos ejercicios del año 2022 pude comprobar que yo era una niña mimada de Dios. Tengo todo lo que necesito para ser santa. Por eso tengo también sufrimientos. Esto es lo que más necesito. Y porque tengo cruces, y esas están entreveradas con alegrías, soy una niña mimada de Dios. Así que no sufrí por estar lejos de la familia, y no hubo nada que oscureciese el hermoso cielo de mis ejercicios.
Quiera el Señor que estemos tan libres y esponjados por dentro, tan abiertos y receptivos a su voz, tan dóciles a su voluntad, tan sencillos en nuestro camino de infancia espiritual, que podamos decir con nuestra hermana y amiga Teresita esto mismo: no hubo nada que oscureciese el hermoso cielo de mis ejercicios, porque verdaderamente deben ser un cielo nuestros ejercicios. Más tarde hablará Teresita de sus ejercicios en el Carmelo y, refiriéndose a los que precedieron a su profesión, la única que se hacía entonces, la profesión solemne, muy poco después, con el Código de 1917, entró en vigor la práctica de los votos temporales. Pero hasta entonces no existían. Y la gente era tan recia que, aunque en el caso de Teresita el periodo formativo fue un poco más largo por su edad, pero de ordinario bastaba un año de noviciado, al que tampoco precedía postulantado, si acaso un par de meses o 3, y después de ese tiempo, si la candidata era admitida por la comunidad, se le daba la profesión y unos días después, creo que para multiplicar las fiestas un poco, el velo negro. Pero aquella monja había sido forjada en la virtud, en la observancia. Es muy difícil entender hoy cómo después de periodos tan largos de formación, los candidatos en muchas ocasiones siguen adoleciendo de los mismos defectos, si es que estos no han sido aumentados, que cuando entraron en los seminarios o en la vida religiosa. Y las culpas seguramente están repartidas de parte del que ha recibido sin recibirla esa formación, porque viene de un mundo en el que todo es inconsistente, y de parte también de los formadores que contemplan demasiado a las personas por la escasez de vocaciones. Antes no era así. No se hacía creer al individuo que se le necesitaba. Solamente se trataba de comprobar en él que tenía un verdadero llamamiento divino, con más o menos cualidades humanas. Esto no importa tanto. San Benito en su regla, y él es el que establece los parámetros fundamentales porque es el padre del monacato organizado, dice que en un candidato a ser monje lo que interesa verificar de una manera rotunda es que busque a Dios con toda su alma. Y busca a Dios quien no se busca a sí mismo. Pues bien, Teresita, para profesar, hizo unos ejercicios, pero fueron tan penosos, porque de todo tiene que haber a lo largo de una vida, aun cuando ésta sea tan breve como la de esta chiquilla que murió a los 24 años. Esos ejercicios que precedieron a mi profesión, escribirá, no solo no me proporcionaron ningún consuelo, sino que en ellos la aridez más absoluta y casi el abandono fueron mis compañeros. Jesús dormía como siempre en mi navecilla. Y bien, hermanas, si esto ocurre estos días y entra muy dentro de lo posible, ¿qué hemos de hacer? Escuchar esta reflexión de Teresita. ¡Qué pena! Tengo la impresión de que pocas veces las almas
le dejan dormir tranquilamente dentro de ellas. Jesús está ya tan cansado de ser Él quien corra con los gastos y de pagar por adelantado, que se apresura a aprovecharse del descanso que yo le ofrezco. No se despertará seguramente hasta mi gran retiro de la eternidad, pero esto, en lugar de afligirme, me produce una enorme alegría. Por tanto, si Jesús duerme, o si soy yo el que duermo, como también le ocurría a ella, ¿debería entristecerme por dormirme después de 7 años en la oración y durante la acción de gracias? Si eso sucede, no nos entristezcamos, ni nos acusemos de ello para así no tener que acusarnos de otras cosas que sí son verdaderamente faltas voluntarias y que envolvemos en una formulación abstracta. El dormirse no importa. Los niños agradan tanto a sus padres mientras duermen como cuando están despiertos. Pienso, dice Teresita, que los médicos para hacer las operaciones duermen a los enfermos. En una palabra, pienso que el Señor conoce nuestra masa, se acuerda de que no somos más que polvo y sigue diciendo algo que puede servirnos de aviso, de estímulo. Mis ejercicios para la profesión fueron, como todos los que vinieron después, unos ejercicios de gran aridez. Sin embargo, y aquí viene lo que verdaderamente interesa, Dios me mostró claramente, sin que yo me diera cuenta, la forma de agradarle y de practicar las más sublimes virtudes. ¿Cuántas cosas interesantes hay contenidas en esta frase? Ausencia total de voluntarismo. Ausencia también de gusto sensible. ¡Qué ejercicios tan bonitos! Eso suele ser una bobada soberana, porque se ha tenido cierto agrado en escuchar algunas ideas que no han calado en el corazón, que solamente han regalado nuestros oídos, porque yo me identificaba un poco más con el discurso del predicador. Sí, pero después, ¿qué? Los ejercicios no son las pláticas. Sería bueno acostumbrarse a hacerlos sin ellas. Y que cada monja durante el año pudiera gozar de vez en cuando de un par de días o 3 de retiro y se marchase a una ermita y allí incluso comiese y se dejara ver pocas veces. Retiro total. Y un libro, basta el Evangelio, un capítulo del Camino de Perfección de la Santa Madre, basta. De lo contrario, sucede muchas veces que nos refugiamos en el armazón y los ejercicios han sido un horario distinto y un Señor que nos ha dirigido unas reflexiones. Para Santa Teresita no era esto. Ella dice: yo lo pasaba muy mal, gran aridez. Sin embargo, Dios me mostró claramente, sin que yo me diera cuenta, la forma de agradarle y de practicar las más sublimes virtudes. O sea, resultado de los ejercicios espirituales, ejercicio de virtudes. ¿Por qué? Porque he ido analizando cerebralmente lo que he ido escuchando y aprendiendo. No necesariamente. Se puede ser muy corto de entendimiento. Se puede no asimilar ni recordar nada. Se puede tener que soportar enojosamente 12.5 de pláticas a lo largo de una semana, pero me parece que eso no me provoca nada. ¿Y qué importa?
Dios me mostró claramente, sin que yo me diera cuenta, la forma de agradarle. Esta es la manera auténtica de hacer ejercicios espirituales. Hubo un solo retiro anual en el que Santa Teresita sí gozó, porque se identificó con el predicador y fue la única de la comunidad. A ninguna del resto le gustó. Era un franciscano más acostumbrado a predicar misiones populares que ejercicios a monjas, y se dedicó a recordar las verdades fundamentales de la fe, a exhortar a la conversión y a la confianza en la misericordia de Dios. Y esto es lo que la conmovió. Deseó mucho hablar con aquel sacerdote, pero hizo lo que hace una buena monja: no aprovecharse de su oficio y no salirse un milímetro de la obediencia. Pasó en el confesonario los 3 o 4 minutos que también emplea una buena monja, porque sabe que una de las máximas pruebas de caridad es no ser pesada. Y después, aunque era sacristana y oía a aquel franciscano andar por el entarimado de la sacristía a través del torno, rezando el breviario, sin embargo nunca dio un toquecito para, con pretexto de preguntarle si prefería un recado de misa u otro, iniciar con él un poco de conversación. Se mortificó y se marchó del Carmelo de Lisieux aquel padre para no volver nunca más. Pero fue el único que la comprendió y que la aseguró en el confesonario que nunca había ofendido al Señor. Recibí grandes gracias durante los ejercicios espirituales. Normalmente, dice, los ejercicios predicados me resultan más penosos todavía que los que hago sola, pero ese año no fue así. Había hecho con gran fervor una novena de preparación. Qué importante es esto, encomendar las cosas de antemano, ofrecer misas. Yo siempre lo hago, cada vez que voy a predicar una tanda de ejercicios. Ofrezco muchas misas. Los días, semanas y a veces meses anteriores, encomiendo el fruto de esos ejercicios. Y Teresita lo hizo a pesar del presentimiento íntimo que tenía, pues me parecía que el predicador no iba a poder comprenderme, ya que se dedicaba sobre todo a ayudar a los grandes pecadores y no a las almas religiosas. Pero Dios, que quería demostrarme que solo Él era el director de mi alma, se sirvió precisamente de este padre, al que yo fui la única que apreció en la comunidad. Fray Alejo Prú se llamaba. Yo sufría por aquel entonces grandes pruebas interiores de todo tipo, hasta llegar a preguntarme a veces si existía un cielo. Estaba decidida a no decirle nada acerca de mi estado interior por no saber explicarme. Pero apenas entré en el confesonario, sentí que se dilataba mi alma. Apenas pronuncié unas pocas palabras. No gastó media hora, ni un cuarto, ni siquiera 5 minutos. Unas pocas palabras. Basta. Apenas las pronuncié, me sentí maravillosamente comprendida, incluso adivinada. Mi alma era como un libro abierto en el que el Padre leía mejor incluso que yo misma. Me lanzó a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor que tan fuertemente me atraían, pero por los que no me atrevía a navegar. Me dijo que mis faltas no desagradaban a Dios
y que como representante suyo me decía de su parte que Dios estaba muy contento de mí. Qué feliz me sentí al escuchar esas consoladoras palabras. Nunca había oído decir que hubiese faltas que no desagradaban a Dios. Esas palabras me llenaron de alegría y me ayudaron a soportar con paciencia el destierro de la vida. En el fondo del corazón yo sentía que eso era así, pues Dios es más tierno que una madre. Qué hermosa, formidable conclusión de unos ejercicios. Lanzarse por los mares de la confianza y del amor, no apoyándose en criaturas, sino solo en Dios, que es más tierno que una madre. Y por fin, hay algo que podríamos llamar un apunte, pero es una palabra insuficiente y escasa. Hay un verdadero tratado espiritual de Teresita que recoge los sentimientos, inspiraciones, emociones interiores de sus ejercicios de 1896. Ejercicios que quizás sean los últimos. Escribirá quien ha de morir el año siguiente, pero sin poder hacer ya tranquilamente minada como estaba por la tuberculosis, los ejercicios comunitarios. De manera que efectivamente estos del año 96, cuando ella tenía solo 23 años, fueron los últimos. ¿Cuál es la relación de esos ejercicios? La incomparable, maravillosa carta de Teresita a su hermana Sor María del Sagrado Corazón, el actual manuscrito B de los manuscritos autobiográficos, llamados durante mucho tiempo la historia de un alma. Así podríamos hablar de muchas más cosas sobre las disposiciones de Teresita durante los ejercicios espirituales, pero tenemos suficiente por hoy. Vamos a aprender un poco de ella. Vamos a dejarnos hacer por el Espíritu Santo, que Él sople el velamen de nuestra barquichuela y nos haga lanzarnos sin temor ni demora por los mares de la confianza y del amor. Que pasemos los ejercicios en aridez completa, que nada oscurezca el hermoso cielo de estos días de retiro. Nada importa una cosa u otra. Lo que interesa es que nuestras almas estén rendidas a la voluntad de Dios, para tirar con fuerza de los raigones que están produciendo agraces en lugar de uvas y arrancar esos sarmientos secos y echarlos al fuego. Todo eso es lo que hay en mí, que no está unido a la vid, y quizá son bastantes cosas, y sin mí nada podéis hacer. Por tanto, en estos ejercicios vamos a reenamorarnos de ese Jesús que quiere ser y por él no queda, el esposo dulcísimo de nuestras almas. Pidamos a María que no permita que se apague de nuestra lámpara, que ella sea la celestial aceitera que rellene nuestra alcuza cuando nos vea tristes y desamorados y cansados, para que esperemos a su Hijo con la lámpara encendida, porque cada día de estos ejercicios nuestro ángel custodio nos susurra: llega el esposo, salid a recibirle.